Buenas, ¿cómo les va, estudiantes de geometría? En esta ocasión voy a grabar este videito para explicarles un poquito lo más importante de la sección 1.6, relaciones y rectas perpendiculares. En primer lugar, si bien nosotros ya venimos trabajando hace rato con este concepto, llegó el momento de darle una definición formal. Vamos a decir que dos rectas son perpendiculares cuando se intersecan formando ángulos consecutivos congruentes. Tienen que tener en cuenta que en el libro, en vez de utilizar la palabra consecutivos, utiliza la palabra adyacentes. Entonces deben tachar la palabra adyacentes y colocar consecutivos. El teorema 1.61 dice: si dos rectas se intersecan perpendicularmente, entonces forman un ángulo recto. Esta es otra forma de enunciarlo, además de como está enunciado en el libro, las dos formas son correctas. Veamos esta demostración, ¿sí? Se los voy a explicar. Primero que nada tenemos una figura de análisis de dos rectas que se intersecan en el punto E y son perpendiculares. Lo que vamos a tener que demostrar es que el ángulo AEC es un ángulo recto. Bueno, para explicar la demostración vamos a diferenciar en primer lugar el dado del demostrar, que ya lo habíamos hecho y dijimos que A, B y CD son rectas perpendiculares que se intersecan en el punto E. Tenemos que demostrar que el ángulo AEC es un ángulo recto. Bueno, para empezar, la primera proposición siempre tiene que ser la hipótesis. Entonces decimos que la recta AB es perpendicular a CD y se intersecan en el punto E por hipótesis. Bien, la definición de rectas perpendiculares es lo que nos permite a nosotros asegurar que el ángulo AEC es congruente con el ángulo CEB. La definición nos decía que dos rectas son perpendiculares cuando se intersecan formando ángulos consecutivos congruentes. Por lo tanto, estos dos ángulos son congruentes. Eso es lo que aseguramos en la proposición 2. En la proposición 3 vamos a decir que la medida del ángulo AEC es igual a la medida del ángulo CEB, ya que la definición de ángulos congruentes dice que si dos ángulos son congruentes, sus medidas son iguales. En el paso 4, ¿qué podemos decir? Fíjense, AEB es un ángulo llano, porque sus lados externos son rayos opuestos. El rayo AE es opuesto al rayo EB. Entonces, por la definición de ángulo llano, que justamente es esa, podemos asegurar que AEB es un ángulo llano. Y por lo tanto mide 180. Por otro lado, podemos decir que la medida del ángulo AEC más la medida del ángulo CEB es igual a la medida del ángulo AEB, por el postulado de adición de ángulos. Bien, ahora, pero el ángulo AEB habíamos dicho que mide 180, por lo tanto podemos reemplazar esta expresión por su equivalente. Lo hacemos en el paso 6. ¿Sí? Vamos a decir que la medida del ángulo AEC más la medida del ángulo CEB es igual a 180, porque estamos reemplazando la medida del ángulo CEB por su equivalente, que anteriormente dijimos era igual a 180. Bueno, fíjense, como estos dos ángulos son congruentes y sus medidas son iguales, podemos reemplazar entonces la medida del ángulo CEB por la medida del ángulo AEC en la expresión 6. Por lo tanto, nos quedaría que la suma de las medidas del ángulo AEC más la medida del mismo ángulo nos da 180. ¿Sí? Eso también es por sustitución. Bueno, fíjense, si aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, podemos escribir que 2 por la medida del ángulo AEC es igual a 180. Luego vamos a dividir por 2 ambos miembros de la igualdad y vamos a decir que la medida del ángulo AEC es de 90. Bien. Pero la definición de ángulo recto nos dice que si un ángulo mide 90 es un ángulo recto. Por lo tanto, llegamos a la última proposición, que era lo que queríamos demostrar, ¿sí? En el paso 10, asegurando que el ángulo AEC es un ángulo recto por la definición de ángulo recto. Bueno, sobre el tema de las relaciones, vamos a decir que en un conjunto siempre nosotros podemos definir una relación. En matemática, al principio vamos a estudiar dos tipos de relaciones.
Podemos tener en un conjunto relaciones de orden, es decir, que ordenan los elementos que están dentro del conjunto, o una relación de equivalencia, ¿sí? Con la que nosotros vamos a trabajar, qué es lo que va a definir si una relación es de orden o de equivalencia según las propiedades que cumpla. Por ejemplo, toda relación de orden va a cumplir con la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. Toda relación de equivalencia va a cumplir con la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Esto lo van a profundizar en la materia de álgebra. Por el momento nosotros vamos a decir que una relación es reflexiva si para todo elemento del conjunto, cuando tomamos cualquiera, se relaciona con sí mismo. En el caso de la congruencia, el conjunto de elementos serían todos los ángulos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que todo ángulo es congruente consigo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo 1 siempre va a ser congruente al ángulo 1. Cumple con la propiedad reflexiva. En el caso 2 de la propiedad simétrica, tendríamos que ver si, dados dos elementos de ese conjunto, si A se relaciona con B, se debería cumplir, para que sea simétrica, que B se relacione con A. Bueno, si tomamos dos ángulos que son congruentes, si el ángulo 1 es congruente al ángulo 2, nosotros sabemos que entonces el ángulo 2 también es congruente al ángulo 1, lo cual verifica la propiedad simétrica. Y por último, la propiedad transitiva de la relación de equivalencia dice que si tenemos tres elementos del conjunto donde A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A también se debería relacionar con C. Veamos que esto ocurre con la relación de congruencia entre ángulos. Si el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 y el ángulo 2 es congruente al ángulo 3, entonces se va a cumplir que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. Por lo tanto, se cumple la propiedad transitiva y la congruencia es una relación de equivalencia. Otra relación de equivalencia que vamos a encontrar varias, por ejemplo la congruencia, que vamos a estudiar más adelante, es una relación de equivalencia. Tenemos el paralelismo entre rectas, es una relación de congruencia. Lo podemos analizar fácilmente viendo que toda recta es paralela a sí misma. Si una recta es paralela, si la recta L es paralela a una recta M, entonces la recta M también es paralela a la recta L. Y si tuviéramos tres rectas, donde la primera es paralela a la segunda y la segunda es paralela a una tercera, se termina cumpliendo que la primera recta también es paralela a la tercera. Esos tres son ejemplos de relaciones de equivalencia dentro de la geometría.